Bienvenidos de nuevo, entusiastas de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje cautivador para explorar la verdadera historia del pueblo azteca. Prepárate para sumergirte en las maravillas de la antigua Mesoamérica mientras revelamos la fascinante historia de los aztecas. Desde su impresionante arquitectura hasta sus ricas prácticas culturales, hay mucho por descubrir. Así que tome asiento y empecemos de lleno. Pero antes de profundizar en las profundidades de la civilización azteca, comencemos con una breve descripción general. El surgimiento de los aztecas. Comenzamos explorando los orígenes de la civilización azteca, rastreando su viaje desde una pequeña tribu nómada hasta una fuerza dominante en Mesoamérica. Descubra los factores que contribuyeron a su ascenso y los primeros desafíos que enfrentaron mientras forjaban su camino hacia la grandeza. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, fue una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana. Conozca las maravillas arquitectónicas que adornaron esta magnífica ciudad, incluidos sus grandes templos, los bulliciosos mercados y el intrincado sistema de canales. Los aztecas eran un pueblo indígena de Mesoamérica que habitó en el Valle de México y sus alrededores desde el siglo XIV hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La agricultura y el comercio eran dos de las principales actividades económicas de los aztecas y fueron fundamentales para el desarrollo de su civilización. En cuanto a la agricultura, los aztecas utilizaron diversas técnicas avanzadas para cultivar sus tierras. Entre ellas se destacan las chinampas, que eran jardines flotantes construidos sobre el agua de los canales que cruzaban el Valle de México. Los aztecas construían estas plataformas utilizando una estructura de varillas de sauce y carrizo y las cubrían con una capa de lodo fértil. De esta forma, podían cultivar una amplia variedad de cultivos, como maíz, frijol, calabaza y chile, de manera intensiva y en grandes cantidades. Además, los aztecas también utilizaban la técnica de la terraza para cultivar en las laderas de las montañas, y la irrigación para controlar el agua en sus campos. En cuanto al comercio, los aztecas establecieron una extensa red comercial que les permitió intercambiar productos y recursos con otras culturas mesoamericanas. Los productos agrícolas, como el maíz, el cacao y el algodón, eran algunos de los principales productos comerciados por los aztecas. También comerciaban con objetos de lujo, como joyas y plumas, y con esclavos. Para facilitar el comercio, los aztecas desarrollaron un sistema de peso y medida estandarizado y establecieron mercados en diferentes lugares de su territorio, como en la ciudad de Tlatelolco. Además, también utilizaban un sistema de trueque para intercambiar bienes y servicios. En resumen, los aztecas fueron una civilización avanzada en términos de agricultura y comercio. Sus prácticas agrícolas ingeniosas, como las chinampas, les permitieron producir alimentos en grandes cantidades, mientras que su red comercial bien desarrollada les permitió intercambiar productos y recursos con otras culturas mesoamericanas y prosperar económicamente. La religión y la mitología azteca eran parte integral de la vida cotidiana de los habitantes del Valle de México. Los aztecas eran politeístas, lo que significa que adoraban a muchos dioses y diosas, y creían que cada uno de ellos controlaba diferentes aspectos de la vida humana y natural. La religión azteca estaba estrechamente ligada a su cosmología, y se centraba en la idea de que los dioses habían creado el mundo y a los seres humanos, y que era necesario mantener un equilibrio entre el mundo humano y el divino para garantizar la armonía en la vida. El panteón de dioses y diosas aztecas era vasto y complejo, y se dividía en tres categorías principales: los dioses del cielo, los dioses de la tierra y los dioses del inframundo. Entre los dioses del cielo se encontraban Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Entre los dioses de la tierra se encontraban Xochiquetzal, la diosa del amor y la belleza, y Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Entre los dioses del inframundo se encontraban Mictlantecutli, el dios de la muerte, y Mictecacihuatl, la diosa del inframundo. La religión azteca también estaba estrechamente ligada a sus festividades y rituales, que se celebraban en honor a los dioses. Uno de los festivales más importantes era el Festival de Huitzilopochtli, que se celebraba en el mes de diciembre y honraba al dios de la guerra y el sol. Durante este festival, los aztecas realizaban sacrificios humanos como ofrenda a los dioses, creyendo que estos actos eran necesarios para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Además de su religión, la mitología azteca también desempeñaba un papel importante en su sociedad.
Los aztecas tenían una rica tradición oral que contaba historias sobre los dioses y los héroes, y que ayudaba a explicar la creación del mundo y la naturaleza humana. Entre las historias más conocidas se encontraba la leyenda de Quetzalcóatl, el dios serpiente que había creado el mundo y a los seres humanos, y que se había ido hacia el este prometiendo volver algún día para traer una era de paz y prosperidad. En resumen, la religión y la mitología azteca eran una parte fundamental de su sociedad y cultura. Los aztecas adoraban a muchos dioses y diosas, y creían que estos controlaban diferentes aspectos de la vida humana y natural. Además, la mitología azteca ayudaba a explicar la creación del mundo y la naturaleza humana, y se transmitía de generación en generación a través de historias y leyendas. La guerra y los rituales de sacrificio fueron dos elementos fundamentales en la sociedad azteca. Los aztecas eran guerreros temidos y respetados, y la guerra era una actividad importante en su sociedad. La religión y la guerra estaban estrechamente ligadas, y los sacrificios humanos eran una parte integral de la cultura y las creencias aztecas. Los aztecas tenían un ejército bien organizado compuesto por guerreros de élite conocidos como los Cuautlocelotl, o guerreros águila. Estos guerreros eran considerados los más valientes y temibles de todos los guerreros aztecas. También había otros tipos de guerreros, como los Tlacatecatl, los Tlamani y los Tecutli, que tenían diferentes roles en el ejército. Los aztecas utilizaban una variedad de armas en la guerra, incluyendo arcos y flechas, lanzas, macanas y escudos. También utilizaban armaduras y cascos hechos de algodón acolchado y conchas marinas. La estrategia militar azteca se basaba en la movilidad y la rapidez, y sus guerreros eran expertos en la emboscada y la sorpresa. En cuanto a los rituales de sacrificio, los aztecas creían que los dioses necesitaban alimentarse con sangre humana para mantener el equilibrio del universo. Los sacrificios humanos eran considerados una forma de honrar a los dioses y asegurar su protección y favor. Los sacrificios se llevaban a cabo en ceremonias religiosas y se realizaban en lugares sagrados como la Gran Pirámide de Tenochtitlán. Los sacrificios humanos eran realizados tanto en guerras como en ceremonias religiosas. En las guerras, los aztecas capturaban prisioneros de guerra que eran sacrificados en el templo para honrar a los dioses. Los prisioneros de guerra eran considerados una fuente valiosa de sacrificio, y se cree que los aztecas capturaron a miles de prisioneros de guerra cada año. Los sacrificios humanos también se llevaban a cabo en ceremonias religiosas, como en el Festival del Sol, en el que se sacrificaban miles de personas en un solo día. Los sacrificios humanos eran realizados de diferentes maneras, incluyendo la extracción del corazón y la decapitación. Los cuerpos de las víctimas eran luego desmembrados y sus cabezas eran exhibidas en postes o colgadas en las paredes de los templos. En resumen, la guerra y los rituales de sacrificio fueron elementos fundamentales en la sociedad azteca. Los aztecas eran guerreros habilidosos que utilizaban una variedad de armas y estrategias militares. Los sacrificios humanos eran una parte integral de la cultura y las creencias aztecas, y se llevaban a cabo tanto en guerras como en ceremonias religiosas. Aunque estos aspectos de la sociedad azteca pueden resultar chocantes para muchos, son parte importante de su historia y cultura. El calendario azteca es uno de los logros más destacados de la cultura precolombina. A diferencia del calendario gregoriano, que se basa en el ciclo solar, el calendario azteca se basa en dos ciclos, el Tonalpohualli, que es un ciclo de 260 días, y el Xiuhpohualli, que es un ciclo de 365 días. Juntos, estos dos ciclos formaron un ciclo de 52 años llamado Xiumolpilli. El Tonalpohualli y el Xiuhpohualli funcionaron juntos como un sistema de calendario complejo y preciso que guió las actividades diarias y ceremoniales de los aztecas. El Tonalpohualli se basa en una combinación de 20 símbolos y 13 números, que se combinan para formar los 260 días del ciclo. Cada día tenía su propio nombre y significado simbólico, lo que permitía a los aztecas hacer predicciones y tomar decisiones importantes. Por otro lado, el Xiuhpohualli se basa en la rotación de la Tierra alrededor del Sol, con un año de 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días adicionales. Cada mes se asociaba con un dios y una actividad o ceremonia específica. Además de su sistema de calendario, los aztecas también eran conocidos por su conocimiento astronómico. Observaban el movimiento de los cuerpos celestes, incluyendo el Sol, la Luna y Venus, y utilizaban esta información para orientar sus edificios y planificar sus ceremonias religiosas. Por ejemplo,
El templo mayor de Tenochtitlán estaba alineado con el movimiento del sol y la luna, y el solsticio de verano era un evento importante en el calendario religioso azteca. La astronomía y el calendario aztecas también estaban estrechamente relacionados con la religión y la mitología aztecas. Muchos de los dioses y diosas aztecas estaban asociados con los cuerpos celestes y los fenómenos astronómicos. Por ejemplo, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, estaba estrechamente relacionado con el movimiento del sol, mientras que Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, estaba asociado con el movimiento de Venus. En resumen, el calendario azteca y la astronomía eran una parte esencial de la cultura y la religión aztecas. El sistema de calendario preciso y complejo permitió a los aztecas organizar sus actividades diarias y ceremoniales, mientras que su conocimiento astronómico les permitió orientar sus edificios y planificar sus rituales. La relación de los aztecas con el cosmos también desempeñó un papel importante en su mitología y religión, con muchos de sus dioses y diosas asociados con los cuerpos celestes y los fenómenos astronómicos. Arte y escultura aztecas. Descripción general. Los aztecas fueron artistas magistrales que dejaron un rico legado de esculturas, cerámica y obras de arte intrincadas. Maravíllate con los logros artísticos de esta antigua civilización mientras exploramos el cautivador mundo del arte y la escultura azteca. El arte de los aztecas era un reflejo de sus creencias, costumbres y vida cotidiana. Incorporaron una amplia gama de materiales, como piedra, arcilla, madera, plumas y metales preciosos, para crear magníficas obras de arte. Las esculturas aztecas a menudo estaban hechas de piedra, siendo los ejemplos más famosos las tallas de piedra colosales. Uno de los aspectos notables del arte azteca es su intrincado detalle y simbolismo. Muchas esculturas y relieves representan dioses, diosas y criaturas míticas, mostrando la fuerte conexión de los aztecas con sus creencias religiosas. Cada figura fue elaborada meticulosamente, capturando sus atributos y características únicos. La cerámica azteca también tenía un valor cultural y artístico significativo. Los aztecas eran conocidos por su experiencia en cerámica, produciendo una amplia variedad de vasijas, cuencos y figurillas. Estos recipientes estaban adornados con patrones y motivos intrincados, a menudo inspirados en la naturaleza, los animales y los diseños geométricos. La artesanía y la atención al detalle en la cerámica azteca fueron realmente excepcionales. Además de la escultura y la cerámica, los aztecas se destacaron en otras formas artísticas. Eran hábiles artesanos de las plumas, creando elaborados tocados, abanicos y textiles adornados con vibrantes plumas de aves tropicales. Estos trabajos con plumas no solo eran objetos de belleza, sino que también servían como símbolos de riqueza, estatus y significado religioso. El arte azteca también mostró su avanzado conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Muchas esculturas y relieves incorporaron patrones geométricos precisos, reflejando su comprensión de los movimientos celestes y los principios matemáticos que regían su mundo. La preservación del arte azteca es gracias a los conquistadores españoles quienes documentaron y recolectaron estos tesoros durante la conquista de Mesoamérica. Hoy, podemos admirar estas obras maestras en museos de todo el mundo, donde continúan cautivando al público con su belleza y significado cultural. Al estudiar el arte azteca, obtenemos información valiosa sobre la vida cotidiana, las creencias y la estética de esta antigua civilización. Sirve como testimonio de su creatividad, artesanía y el profundo impacto que tuvieron en el mundo del arte. Gracias por acompañarnos en este viaje cautivador a través de la verdadera historia del pueblo azteca. Esperamos que haya disfrutado descubriendo las maravillas de su civilización y aprendiendo sobre su notable historia, arte y cultura. Recuerde darle me gusta a este vídeo, suscríbase a nuestro canal para obtener contenido histórico más emocionante y presione la campana de notificación para mantenerse actualizado. Y así termina esta épica historia del pueblo azteca. No dudes en darle un like y suscribirte a nuestro canal. En él encontrarás más contenido como este, lleno de aventuras, curiosidades y anécdotas sobre la historia y la cultura. No te pierdas el próximo episodio, donde continuaremos nuestra exploración de civilizaciones antiguas. Hasta entonces, sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue abrazando las maravillas del pasado. Hasta la próxima.